¿Ya Ya empezamos? estamos. Excelente. Pues muy buenas noches. Eh, Hola, ¿cómo estás, Aldo? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Arturo Rico por ofrecernos esta conferencia magistral que va a ser en realidad como una clase donde vamos a aprender mucho acerca de algo muy importante en la cultura mexicana, que es el mundo de las vedettes, pero sobre todo el vestuario de estas vedettes. Y digo que es muy importante en la cultura mexicana porque durante el siglo XX, pues existe, digamos, se gesta lo que podemos llamar como una estética del burlesque revolucionario. Entonces, siempre el mundo del espectáculo ha estado también muy ligado a la historia de la política, a lo acontecer de lo social en este país, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a Arturo Rico, que es un periodista apasionado por la historia del entretenimiento, creador de Ficheras, que es Ficheras con Z, así lo pueden encontrar en Instagram, y es un archivo digital dedicado a preservar el legado de las vedettes latinas. Ficheras es un proyecto que empezó hace un par de años y que recientemente ha ganado fama internacional, tiene más de 114,000 seguidores. A través de Ficheras se han logrado crear vínculos entre bailarinas de todas partes del mundo y visibilizar esta parte de la historia que para muchos era desconocida. Entonces, bueno, lo principal, digamos, por lo que podemos empezar es porque Arturo nos cuente cómo empezó a formar este archivo y sobre todo cómo empezó a llevar a cabo esta investigación que van a ver ha sido muy exhaustiva y sobre todo que comprende un periodo muy largo, ¿no? Desde el principios, desde finales del siglo XIX hasta la contemporaneidad. Y pues de nuevo muchas gracias, Arturo. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Pues sí, como tú lo dices, ha crecido mucho Ficheras y la verdad estoy muy emocionado porque parte de ese crecimiento es poder tener espacio en plataformas como pues, el Museo del Estanquillo para compartir estas historias. Esto empezó de alguna manera porque pues, yo soy de Monterrey y pues tenemos como mucha influencia como americana y todo esto. Entonces, por lo menos yo no crecí sabiendo que existían este tipo de artistas aquí en México y este tipo de historias. Y a medida que fui descubriéndolo, me di cuenta que muchas otras personas no lo conocían y las personas que sí lo conocían tenían mucha nostalgia al respecto. Entonces, se me hizo como una historia, muchas historias interesantes que contar y empezó así como un hobby y ha crecido bastante y pues está muy padre porque pues hemos podido hacer vínculos, he podido entrar en contacto, aunque sea en línea y más ahorita con todo esto del COVID, con algunas vedettes de la época, con chicas que están bailando actualmente latinas fuera de Latinoamérica, en Europa y en Medio Oriente. Y además así como interacciones con youtubers, igual Dita Bontis, que es como que la representante del burlesque contemporáneo y de que el otro día Kim Kardashian nos dio like, entonces es como muy padre de que todo cómo ha crecido, que de algo que a lo mejor no mucha gente conocía, como ahorita ya se podría decir que pues lo estoy intentando poner de moda, por así decirlo. Y obvio esta plática viene relacionada con, en el marco de la exposición de Gilberto Martínez Solares, ¿verdad? ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, y también decir, pues la pertinencia de esta plática que la verdad al conocer la investigación de Arturo, bueno, pues vino muy ad hoc a la misión del museo y en el marco de esta exposición que curó Elisa Lozano y que van a ver en el Museo del Estanquillo tan pronto los museos podamos reabrir las puertas, porque eh, este era un tema, el tema de las vedettes y el tema de las mujeres del espectáculo, era un tema que a Carlos Monsiváis le interesaba mucho, porque como
un fenómeno cultural que tiene diferentes aristas, que tiene que ver con las convenciones del género, que tiene que ver con una especie como de protofeminismo que encontramos, por ejemplo, pues en las tiples, ¿no? De finales del 19, principios del 20, como Celia Montalbán, María Teresa Montoya, María Conesa, por supuesto, Esperanza Iris, etcétera, que son mujeres pues, que se convirtieron no solamente en grandes estrellas, en mujeres pioneras en enseñar su cuerpo en ese entonces de manera muy velada, pero que también eran empresarias. Entonces era, digamos, una independencia femenina que pues era muy novedoso. Y entonces, como parte de su investigación, pues también Arturo apunta algo muy cierto, ¿no? Que se convierten como en una especie de luchadoras anónimas, porque pues digamos, sin alardear o sin abanderar directamente alguna causa, ellas han marcado, ellas han hecho esta brecha en el camino de las libertades de las mujeres. Y bueno, más adelante, en el siglo XX, efectivamente, la ropa se empieza a hacer cada vez menos y es muy interesante cómo es muy representativo de de la moral, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver específicamente en el caso de los trajes de vedette que mostraban el ombligo, que no mostraban el ombligo. Entonces, todo tiene que ver con una cuestión social, por supuesto, de convenciones religiosas también, y en un país como México, mayoritariamente católico, esto adquiere mucho más relevancia y mucho más interés también de estudio, ¿no? Entonces, bueno, y también esa cuestión nacionalista, insisto, ¿no? Como los vestidos que usaba Lucha Reyes, por ejemplo, que no era vedette, sino gran cantante, pero, y María Conesa, en donde, pues, eh, se, ¿cómo se llama? Se cosían el escudo nacional, ¿no? En la falda, y que fue algo que después, pues, tuvo muchas, pues, se implantó como una moda. Entonces, digamos, es un tema, digamos, lleno de temas muy interesantes, muy descriptivos de la cultura nacional. Eh, y bueno, ¿ahí se escucha? Sí, claro. Ok, es que está entrando una llamada. Bueno, este, y bueno, en el marco de esta exposición tan importante que es la de Martínez Solares, ¿no? Viene muy a cuento porque Martínez Solares pues también dirigió a grandes actrices, vedettes como Ninón Sevilla y grandes mujeres como Ana Berta Lepe que sacaron trajes que fueron muy importantes. Ahorita Arturo nos va a contar de esa relación entre el traje de Ana Berta Lepe y de Anita Ekberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también pues resulta muy oportuno, muy pertinente presentarlo como Museo del Estanquillo y en el marco de esta exposición. No, y aparte que como tú lo mencionaste, son como luchadoras anónimas y como no hay mucho que rescate como su trabajo, su trayectoria más allá de las películas, por eso tienen como un valor muy importante, yo creo, y más como Gilberto Martínez que hizo época con ellas y que vivió como las diferentes épocas en las que estuvieron como que siendo ahí disruptivas en la pantalla grande, desde las rumberas hasta la época de las sexicomedias, pasando por las ficheras y todo esto. Entonces, pues empezamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, la historia, de alguna manera, como del vedetismo aquí en México, empieza durante la época del Porfiriato, que fue una época de gran crecimiento como económico y desarrollo cultural y artístico en nuestro país, y con una visión muy afrancesada de lo que era ser como una nación moderna o de primer mundo.
Y evidentemente parte de lo que llegó con todo este avance artístico y arquitectónico y cultural fue el cabaret, el teatro de revista y este tipo de espectáculos. Aquí tenemos una línea del tiempo en la que podemos ver cuánto duró el porfiriato aquí en México y los distintos movimientos como culturales con los que se empató. Entonces van desde la Belle Époque en Francia principalmente, en Inglaterra, la era victoriana y la era eduardiana, y en Estados Unidos la época de las Gibson Girls. Entonces cada una de estas tenía como su propio estilo, su propia moda, su propio tipo de entretenimiento, y todas esas tuvieron su traducción mexicana durante el porfiriato, porque siempre estamos buscando como referencias e ideales como que vinieran de este tipo de países. Y entonces, ya empezando como a hablar de las siluetas, María Conesa y Esperanza Iris, que fueron como las grandes vedettes de este periodo, por así decirlo, las principales, que María Conesa, por ejemplo, era española, Esperanza Iris era mexicana, pero tenía importantes temporadas fuera de México, pues era muy común que ellas sí estuvieran como al último grito de la moda de lo que estaba pasando en Europa o en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en este slide vemos cómo tienen esta silueta que de manera general en la historia de la moda se le conoce como la silueta S, que fue una silueta muy popular a finales del siglo XIX y que con rellenos, con corsets, con faldas debajo de la misma falda, daba esta silueta como de la letra S que se veía como muy en moda en esa época. Y es interesante ver porque pues a lo mejor cuando pensamos en México no pensamos que estuviera como a la vanguardia, como ahorita que realmente nunca estamos como al último grito de la moda y siempre las tendencias tardan un par de años en llegar a nuestro país. En esa época que todavía era más difícil saber qué era lo que estaba de moda o que llegaran como las telas, los cortes, los materiales para fabricar los vestidos, es interesante ver cómo estas mujeres ya lo usaban. Claro que eran artistas, ¿no? Entonces siempre están como un paso más adelante de la mujer normal, común. Otra silueta muy interesante de la época es esto como del pecho palomo, y es como la estructura del vestido hacía como que el pecho de las mujeres se viera como más prominente y como sin una división tal cual, entonces era como un busto así muy grande, y de alguna manera es interesante porque pues resalta la figura de la mujer, igual que en la pasada con las cinturas muy breves, lo cual como es esencial pues en el cabaret y en las artistas que son como las vedettes que de alguna manera gran parte de su éxito se le atribuye a su físico. Del lado derecho tenemos una imagen de Camille Clifford, que fue como la primer supermodelo en Estados Unidos, que es como la Gibson Girl por excelencia, y pues no le pide nada a las vedettes mexicanas de la época en cuanto a su arreglo personal y a su estilo. Las Catrinas tan famosas que vemos casi siempre en Día de Muertos, tienen como, se encuentran su versión como muy a la moda en estas mujeres del teatro, y era la época de los grandes sombreros, que por ejemplo en Europa se vio mucho después, como con Coco Chanel y todo esto, que también empezó haciendo sombreros, las plumas, que estaban muy en boga en esa época, y esa es como que la parte que se ve reflejada como más en la moda del siglo XIX. Y entonces ya entrando a la moda del siglo XX, empezamos a tener como diferentes influencias de distintas partes del mundo. Y en este caso, el orientalismo, que es un elemento constante en la historia del vestuario de cabaret y de teatro, por lo mismo que le da esta como fantasía o exotismo pues a los espectáculos. Esperanza Iris, como les dije, fue una de las vedettes más importantes de la época, yo diría que la más. Y a principios del siglo XX inició una gira por Europa en 1902. Trabajó en Portugal y en España y allá tuvo muchísimo éxito, se juntó con personalidades del mundo intelectual, de la realeza, de la política, y entonces estuvo como muy en contacto con todos los movimientos artísticos y culturales que sucedían en Europa en ese entonces. Y obviamente ella fue como de las primeras que trajo como todo esto de la moda orientalista a los escenarios mexicanos e incluso de Latinoamérica, porque también recorrió muchos países de Latinoamérica como Brasil y Argentina. Entonces, aquí podemos ver cómo ya no se ve como las imágenes de las primeras vedettes que vimos, que estaban como muy afrancesadas. Aquí ya la vemos como vestida tipo gitana, tipo geisha,
Y todo esto rescata como ideas orientalistas que de algún modo perpetuaban como estereotipos, porque realmente no eran como una traducción literal de lo que eran las vestimentas de estos países y englobaban en un solo término como las identidades de los países árabes, del norte de África, del sur de Asia, del este de Asia. Y entonces era como una versión muy caricaturizada de lo que para los europeos en ese entonces era la vida en Asia o como le dicen ellos en Oriente. Entonces, ¿qué vio María Conesa cuando, digo, Esperanza Iris cuando estaba en Europa? Pues hubo varios movimientos importantes. Para empezar, estaba como la versión esta de la obra Salomé, que es muy famosa, que es de donde viene la danza de los siete velos, que tanto asociamos como con las danzas árabes o de Medio Oriente, y que realmente no tiene nada que ver, es una fabricación totalmente europea. Estaba Matajari, que María Conesa Esperanza Iris llegó a España en 1902, y Matajari en 1905 la llevaron como parte así como de una gran exposición cultural al Museo Guimet de París. Obviamente Paul Poiret, que ahorita que estamos hablando de vestuario y de indumentaria, Paul Poiret fue uno de los diseñadores más innovadores de la época, porque fue así como que le dio a la mujer el pantalón, quitó estas faldas como muy grandes y fue de los primeros como creadores importantes del mundo de la moda que empezó a ver inspiración en todas estas culturas de Asia. También el ballet ruso en 1910 presentó el espectáculo de Cherezada y al mismo tiempo la obra Madame Butterfly estaba en Italia en 1904. Entonces, de alguna manera, como que en todos los países de Europa se estaba viviendo como este tipo de espectáculos orientalistas que realmente las actrices y las artistas y las bailarinas, a excepción del ballet ruso, no tenían una idea muy clara de cómo de las danzas árabes o de una técnica como tal, y mucha parte del espectáculo giraba en torno al vestuario. Y entonces por eso también viene esta relación como de la danza árabe con los striptease, que no tienen nada que ver, pero en esta escena lo vinculaban mucho para que fuera como muy exótico el asunto. Y entonces ya empezamos a ver como todas las influencias que hay aquí en México. Del lado izquierdo van a estar saliendo como las vedettes mexicanas que lucían como sus vestuarios y del lado derecho podrían ser algunas de las referencias que tenían. Por ejemplo vemos a Lupe Rivas Cacho, fue una gran vedette de la época, que trae un traje todo lleno de perlas y un penacho y un pantalón muy Paul Poiret, que si vemos es casi igual al que trae la bailarina del ballet ruso del lado derecho. Entonces, estaban como al último grito de la moda y es interesante porque si tú buscas como la historia de la moda en México, a lo mejor no encuentras esas traducciones literales en la moda del día a día, pero en los vestuarios sí estaba presente, o sea. Y obviamente también está Maud Brooking con este penacho, brasier, falda, pulseras, todos los accesorios conectados a partir de perlas, que también se parece mucho al de Maud Allan, que fue la primera que hizo la danza de los siete velos en Salomé. Como les comenté hace rato, está la influencia de Paul Poiret, que fue un diseñador muy vanguardista de la época, y entre uno de sus diseños más famosos es esta falda que vemos aquí del lado derecho en azul, que es la falda lámpara, que la creó en 1911. Y vemos aquí a Emma Duval, que la usó en 1924, o sea, más de 10 años después, pero si te fijas parece como si fuera uno de los diseños, e igual lo que les comenté, que también fue de los primeros en poner a las mujeres en pantalones, y tenemos esta foto de Aurorita Real que está como en una muy parecida a los que hacía Poiré, como en toda esta fantasía árabe. El belly dance obviamente fue en esta época que surgió como entretenimiento, porque hasta entonces era como algo muy cultural de países como Turquía, Egipto, Líbano, y esto se hizo a través de artistas como Ruth Sandenis, Matajari, La Bella Otero, y aquí en México tenían esa traducción también, si nos fijamos. Estas fotos son de Lupe Rivas Cacho. Y también trae un brasier muy parecido al que tenía la Bella Otero en la imagen que tenemos a la derecha. Así como con piedras y todo. Entonces, imagínense lo que era en México poder ver esos vestuarios en esa época en la que las mujeres estaban todas tapadas o así con cuellos súper altos, con las faldas hasta la parte de abajo apenas a medio pantorrilla. Entonces sí era como
eran como unas mujeres que tenían una propuesta muy interesante en cuanto a vestuario, y por eso mismo digo que el vestuario en el caso de las vedettes es como parte central del espectáculo, porque no podías ver este tipo de prendas en México si no fuera en el teatro. Y aquí tenemos como algunos paralelismos entre figuras como relevantes en la escena teatral europea y en México. Entonces tenemos como a Mata Hari, que es como la que de manera así como muy famosa hizo relevante el belly dance y lo vinculó con todo esto del striptease. La Bella Otero, que era como la traducción española de Mata Hari, y que de hecho María Félix hizo su biografía en película, y cómo tenían esta idea del orientalismo como muy marcado, y como Mimi Derba, una vedette mexicana, tendría los mismos caderines, los mismos brasieres, los mismos velos, y que literal podría como estar como en esa época también, como en esa misma escena europea. También tenemos como esta influencia de Estados Unidos, de Teda Vara, que era como la actriz que interpretaba todos los papeles de Odalisca, de Cleopatra, de bailarina oriental, a la par que Mata Hari lo hacía en Europa. Y aquí también Mimi Derba tenía como esta misma traducción del vestido así como enrollado, como una sábana, de acuerdo como a su fisionomía, ¿no? Y entonces las influencias en este tipo de moda orientalista van desde el belly dance hasta lo gitano, incluso así como Tailandia, China, Japón, y lo englobaban dentro de la misma idea porque no tenían como una concepción tal cual de cómo se diferenciaban, y esto daba oportunidad a crear cosas como muy, muy, muy interesantes. Aquí tenemos una foto de Esperanza Iris en una revista que se llamó El Asombro de Damasco de 1925. Y vemos que está como en este traje como de belly dance, pero igual tiene como el vientre tapado, porque aunque eran como muy atrevidas, pues también había como cierta censura y cierto pudor en esa época. Y pues vemos como la interpretación que tenían esto, como de las cruzadas, ¿no? Porque vemos como personajes medio vestidos como europeos, medio vestidos como árabes, y es como muy interesante este periodo. De hecho, en el Museo del Estaquillo también han tenido exposiciones donde ponen a Esperanza Iris, y todas estas fotos han formado parte de exposiciones, ¿no? Efectivamente, tuvimos la exposición Escenas de Pudor y Liviandad, en homenaje el título, por supuesto, al libro de Carlos Monsiváis, y fue una exposición curada por Pavel Granados, quien además nos hizo el favor de presentarnos contigo, y bueno, y se trataba precisamente de presentar a estas mujeres de la vida del espectáculo, de la vida nocturna, estas mujeres que además tenían que cumplir muchos requisitos, o sea, no solamente eran bailarinas, sino actrices, eh, insisto, empresarias, entonces tenían que tener muchos talentos, ¿no? Y era pues, también es importante resaltar pues, las diferentes conceptos de belleza de la época y de sensualidad, ¿no? Sí, lo que es muy interesante de analizar el vestuario es que obviamente, y más en vestuario como para teatro y películas y cabaret, pues de alguna forma la ropa ayuda a moldear la figura, ¿no? Entonces vemos cómo se transforma de una década a otra el ideal del cuerpo femenino, por así decirlo, a través de las prendas y cómo se acomodan a los materiales, a la música también, al tipo de espectáculos que se montaba en cada época. Bueno, entonces viene a colación mencionar a Rosa Rolanda, que no fue vedette, pero fue una bailarina muy importante que empezó su carrera en Estados Unidos trabajando en varias revistas de Nueva York. Ella se casó con Covarrubias, que es un ilustrador mexicano muy importante, y juntos viajaron a Bali y a Java en 1920. Ella, obviamente siendo bailarina, empezó a tomar como todas estas referencias de las danzas típicas de allá, que es como de alguna manera algo muy similar a lo que le pasó a Mata Hari. Y mientras su esposo como que ilustraba toda esta escena cultural de esos países. Entonces, a su regreso a México, Rosa ya tenía todas estas influencias también de las danzas orientales, por así decirlo, que es como se les conoce vagamente. Y entonces ella también, como también está como vinculada como en el mundo cultural de la época, como en la escena esta de Isadora Duncan, por así decirlo, también tuvo como mucho impacto
en los tipos de espectáculo que se presentaban aquí en México, fuera de la revista, porque había bailarinas como Senia Sarina, que también hacían danzas orientales, o lo que ellas entendían por eso en esa época, pero que realmente eran como una interpretación de lo que entendía el que entendía el que entendía de una persona que vio las danzas orientales, tal cual. No había como una técnica o una formación como tal en este tipo de danzas. Entonces, como todos sabemos, a principios del siglo XX llega la Revolución Mexicana y nace este espíritu nacionalista que caracterizó a la época, y eso también se vio reflejado en la escena de las vedettes y la revista y todo esto. Entonces es muy interesante porque mientras las Adelitas estaban luchando como en plena guerra civil, en el teatro las vedettes estaban haciendo como sketches cómicos, pero que eran de una fuerte carga política, eh, respecto a todo lo que estaba sucediendo como en el campo de batalla y con los políticos. Eh, en esta imagen que tenemos aquí podemos ver cómo las mujeres de clase alta durante la revolución seguían vistiendo como ropa muy victoriana, o por así decirlo, muy Gibson. Y vemos como en esta foto de la izquierda hay dos mujeres que van caminando súper tranquilas mientras los ejércitos están entrando a, a la ciudad, y del lado derecho tenemos esta foto donde están las guerrilleras, las Adelitas, en un tren bajándose en plena guerra, y son súper como opuestos, ¿no? Porque uno representa como a la clase trabajadora que estaba como en la lucha, y otros son como los privilegiados, que fue justo de lo que se trataba esta guerra. Entonces vemos, está muy padre esta transformación de cómo las vedettes pasaron de vestirse con esta moda francesa a tomar inspiraciones de la ropa que usaban las mujeres en los pueblos, así día a día. A la par también tenían como muchos motivos nacionalistas que iban más allá de la inspiración de los trajes típicos. Y entonces podemos ver aquí a Mimi Derba vestida como el escudo del águila, el hombre águila, en 1920. Y del lado izquierdo tenemos una foto donde están unas chicas así modelando como a la par con los colores de la bandera. Entonces está muy interesante ver cómo encontraban inspiración en básicamente cualquier cosa y lo traducían a algo sumamente como mexicano, por así decirlo. Y hablando de Mimi Derba, aquí nos acompaña Rosario Vidal, que es pues, una gran investigadora de cine y que además está colaborando con Elisa Lozano para esta exposición de Martínez Solares, y apunta pues muy atinadamente, ¿no? Que entre sus labores empresariales pues fundó Azteca Film. Entonces, pues se convirtió en productora y directora de cine, Mimi Derba. Entonces, insisto, ¿no? Eran mujeres con múltiples talentos. Sí, no, y creo que fue la primera mujer en tener como estas actividades, ¿no? Aquí en México, como no de estrella, sino detrás, como produciendo y dirigiendo. Entonces eso está muy padre porque pues no solamente eran guapas, carismáticas y atrevidas, sino que pues eran ambiciosas y no tenían miedo a desarrollarse en distintos campos en lo que conlleva todo el mundo del arte. Bueno, entonces tenemos aquí, como obviamente sabemos, el traje de Tehuana es uno de nuestros trajes más vistosos y llamativos, y obviamente las vedettes le tomaron ventaja de esto y lo empezaron a utilizar en todas estas zarzuelas y operetas y espectáculos de revista que hablaban de todo lo relativo a la revolución y al espíritu nacionalista que surgió en esa época. Y aquí tenemos a María Conesa, que ni mexicana era, vestida así en un traje fabuloso con su resplandor y todo. Y de alguna manera, pues, era una versión como mucho más, no sé, ligera, que le permitía actuar, bailar o lo que fuera que necesitaba hacer, pero como de alguna manera también como muy en línea con lo que era el traje real, por así decirlo. También tenemos estos trajes que a plena vista podrían parecer de China poblana, pero tenían una fuerte influencia de Lanvin, que es una diseñadora francesa, que inventó esta falda que se le conoce como robe de style, que era como ya no caía recta, tampoco se ajustaba al cuerpo, sino que era como esta estructura como de una crinolina, pero por así decirlo corta, que hacía como esta forma de tienda y luego caía. Y eso en este momento era la última moda en París. Y como estas mujeres estaban utilizando eso para hacer sus sketches cómicos, hablando de Emiliano Zapata y todo esto,
pues es como muy gracioso porque a lo mejor las personas que iban a verlas tampoco tenían conciencia de que eso era la última moda en Europa. En esta época empieza como a desarrollarse toda esta idea del burlesque, que a lo mejor aquí en México no se le conocía así en esa época, pero era como proto burlesque. Y esto se debe a que cuando los ejércitos entraban a la ciudad, eh, pues tomaban todo, ¿no? Tomaban control de todo y a veces obligaban a las artistas a darles espectáculos a todo el ejército, con todos los soldados ahí. Y es muy chistoso porque uno pensaría que, pues, ante un público masculino lleno así como de hombres, de guerrilleros y todo esto, serían como mucho más sexys, pero no, siguen siendo muy cómicos, pero sí empezamos a ver como todas estas cosas como de desnudos y estas imágenes que tenemos aquí eran las que podían comprar como a la salida de los teatros. Y entonces pues sí tienen como esta idea de sensualidad, porque pues no, en algunos no traen ropa o traen vestuarios muy reveladores. Muchas de ellas, como digo, eran mujeres muy atrevidas y rehutaban a la autoridad de la época. Por ejemplo, hay una entrevista de María Conesa que está en YouTube, veanla, está muy interesante, en la que ella narra cómo un día el ejército tomó el teatro y estaba el general Almazán, que fue una de las figuras centrales de la revolución, y ella en el espectáculo que hacía para un público en general, bajaba del escenario, elegía a una persona así al azar, a un hombre, y le cortaba el bigote. Y entonces ella, pues como hizo la misma rutina, bajó a las bancas, se sentó en las piernas del general Almazán y le cortó el bigote. Cuando entró al camerino, dijo, ya, me van a matar porque pues le cortó el bigote a un general revolucionario y dice que tocaron la puerta, entró el general al cuarto y ella dijo, no, pues ya me van a fusilar y que no, que le dijo, córteme la otra mitad para que me lo empareje. Entonces tienen todas este tipo de historias como muy osadas para la época, que a lo mejor no era striptease, pero pues sentártele en las piernas a un hombre de esa envergadura y atreverte a cortar, cortarle el bigote o la corbata o el moño, pues sí era como un acto muy audaz que podría ser como la misma idea del striptease, pero aterrizado a las condiciones y a los comportamientos de la época, ¿no? De lo que no debía ser una mujer, por así decirlo, que se les pedía como mucha modestia y así. Aquí tenemos, es una revista de Estados Unidos que se llama Photoplay Magazine y hablaba como de la industria del entretenimiento en general, como de todo el mundo. Y en este hicieron un reportaje muy interesante acerca de las actrices que estaban en los teatros de revista y en los cabarets de México en esa época y podemos ver cómo aquí en la parte izquierda, en la parte de arriba, tienen esta foto de María Tubau, que dice que su vestuario es muy típico mexicano. Y si nos fijamos los aretes, son como estos aretes que a lo mejor hoy podemos identificar como de chola o de chicana o como esta moda como más mexicoamericana. Y esta es una edición de junio de 1922 y ella ya tenía como toda esta idea nacionalista con ese atuendo. Y es interesante porque a lo mejor a veces no sabemos de dónde vienen las referencias de la moda que está pasando actualmente. Eh, este periodo como de nacionalismo se interrumpió unos años después de la revolución, cuando el Bataclan llegó a México. Ahora, ¿qué es el Bataclan? El Bataclan era un cabaret francés muy famoso que lo dirigía esta vedette conocida como Madame Racini. Y tenían como toda esta idea como más cercana a lo que conocemos hoy como vedettes, que es así con plumas, lentejuelas, pedrería. Y esta mujer también fue una visionaria de su época, este, que decidió hacer una gira por Latinoamérica y Estados Unidos en esa época, donde se viajaba en barco. Entonces viajaban en barco con un elenco así gigante, con cajas de plumas, con todo el vestuario, la escenografía, y pues vino a México en esa época. Esta es una foto del Bataclan en París, que si vemos también tiene como todos estos elementos orientalistas que habíamos visto antes, pero pues ni modo que tiraran el teatro y lo cambiaran, si no se quedó así, pero es como para darnos cuenta de cómo todas estas corrientes como de diseño o artísticas coexistían al mismo tiempo. Todas las fotos que tenemos aquí a continuación son de artistas mexicanas y vemos cómo ya dieron un cambio radical de los trajes orientalistas a los trajes mexicanos y ahora están en súper vanguardia así francesa
son María Conesa, Eugenia Zufoli y Cristina Pereda, y todas tienen esos penachos fabulosos. Vemos la falda de Eugenia en la foto de la derecha, que es toda hecha de plumas de pavo real, y entonces es como muy interesante, como ya esto podemos decir que también lo veíamos como de alguna manera todavía en los años 80, 70, ¿no? Con Olga Briskin y Lin May, que tenían estos penachos y estos vestuarios llenos de piedras y plumas, y como estas mujeres lo estaban haciendo casi 70 años antes, ¿no? 60 años antes. Obviamente algo como muy común de las vedettes son estos abanicos de plumas que asociamos más bien como con los 50, con la época del striptease, como Betty Page, Tempest Storm, pero ya los tenían las vedettes en esa época. La que está aquí a la izquierda es Lupe Vélez, que empezó en los teatros de revista como vedette y pasó a ser como la estrella latina en Hollywood, incluso antes de que estuviera como Carmen Miranda o cualquiera de estas actrices latinas que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos. Algunas de las referencias que tenían era como este clown, como la comedia del arte, que es como un tema recurrente en este tipo de espectáculos de manera histórica. Y, por ejemplo, Caruso vino aquí a México en el 1919 y entonces coincide con toda esta moda como payasa, mimo de la época. Y aquí tenemos como algunas fotos de vedettes con vestuarios que no eran necesariamente para hacerlas ver como, como sexys, sino más bien graciosas, que de alguna manera era parte de la parte central de estos espectáculos, ¿no? Que eran como muy de comicidad y de doble sentido y de un humor muy negro a lo mejor para la época. Uh, como vimos en la silueta Lambán, en la Hop de Steel, aquí tenemos una foto de Celia Montalbán, de María Conesa, que son las tres que están del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos una foto de un vestido que se le conoce como de Cavallini, que es de Lambán, y vemos cómo tiene una silueta muy similar. Entonces, pues me parecía como interesante resaltar esta parte del diseño. Y entonces en esa época, cuando tenían como unos atuendos así muy llamativos, se les decía como vestuarios estrambóticos. En España se vivía una escena parecida a la que estaba sucediendo aquí en México, pero allá estaban obsesionados con esta actriz del cine, de principios del cine sonoro y del cine mudo, que se llama Clara Bow. Y entonces muchos espectáculos de revista españoles giraban en torno a Clara Bow y muchas vedettes de esa época como que basaban su estilo en ellas. Y aquí en México, como tenemos una influencia por la cercanía obviamente de Estados Unidos, llegaba mucho todo esto de las mujeres rubias y las femme fatales, porque justo fue en esta época cuando empezaron a aparecer las primeras rubias platinadas como Jean Harlow, Phyllis Haver, y entonces aquí en México tenían como esa traducción igual de las pelucas, pero súper exageradas y súper cómicas, que era de lo que iba este tipo de espectáculos. Ya para los años 30 empieza el cine sonoro, y como sabemos el cine, o sea, una cosa es como en persona, en el teatro, y otra cosa es como en el cine, ¿no? Y entonces el cine necesitaba otro tipo de artistas, como de facciones más angulosas, a lo mejor cuerpos como mucho más estilizados, a lo mejor no se trataba tan bien de que fueran muy teatrales o virtuosas, sino más bien de que fueran muy guapas y más bien jóvenes. Entonces, como hay un periodo como, por así decirlo, de declive en esta década para las vedettes en el cine, porque todavía no empiezan los musicales, eso es hasta los años 40. Y entonces, este tipo como de mujeres encuentran como su salida a través de la revista Bea, que era como una revista así como la traducción mexicana del pin-up, y que duró en circulación como 30 años. Y entonces muchas de ellas o la siguiente generación continuaron como haciendo este tipo de vedette, pero en medios impresos, como vea. Y luego aquí viene la época de las rumberas, ¿no? Del cine, que justo Monsiváis era como muy cercano a muchas de ellas, ¿no? Y tenía como una afinidad por este tema. Sí, que incluso, bueno, Ninón Sevilla, eh, Meche Barba, son muchas rumberas que tuvieron relación con él y que él admiraba por estas razones, ¿no? Que
que decía. Y también es interesante hablando de lo que tú decías de la actuación, la interacción de María Conesa con el público, cómo vemos eso en los primeros años de 1990, ¿no? Con Gloria Trevi, que fue un escándalo el cómo interactuaba con el público, los jalaba de los pelos, le bajaba los pantalones, los encueraba a los chavos, y cómo entonces ver eso que parecía absolutamente novedoso y que vemos que María Conesa lo había hecho pues 9 décadas antes, ¿no? Entonces, también se trata de situarlas como las pioneras que son. Sí, no, y a mí muchas veces me preguntan de que por qué ya no hay vedettes o por qué ya no existe este género. Y pues tal cual no existe, pero como tú lo dices, se fue transformando. O sea, lo que hacían estas mujeres, o sea, antes las cantantes se dedicaban a cantar, las actrices se dedicaban a actuar. Las vedettes eran las únicas que tenían como todas estas particularidades, que podían hacer de todo y que podían hacer de su actuar y de sus actitudes un espectáculo, ¿no? Y ahorita, pues ya desde, como tú lo dices, desde los años 90 con artistas aquí en México como Gloria Trevi, o en los 2000 en Estados Unidos con artistas como Beyoncé y actualmente pues ya toda Jennifer López, pues todas son de algún modo sexuales, todas lucen vestuarios, todas son actrices, todas cantan, todas venden una imagen y entonces pues de alguna manera ellas adoptaron como todas estas actitudes de vedette, a lo mejor sin saberlo, y pues es como la continuación de este tipo de artistas. Pero sí, qué padre tu observación acerca de Gloria Trevi, porque, o sea, por ejemplo, a mí ya no me tocó, pero sí sé que es como muy controvertida, que se acercaba con el público y le jalaba el pelo y todo, y nunca había hecho eso como, esa similitud entre ambas. Sí, y Carlos Monsiváis, que como siempre pues es el intelectual prácticamente el único intelectual que podía ver el presente como futuro, ¿no? Que podía ver lo que estaba pasando en el presente, que iba a ser historia. Entonces escribe pues esta gran crónica acerca de Gloria Trevi, un gran ensayo en donde pues habla precisamente de eso, ¿no? O sea, de cómo humilla o transgrede la figura masculina en el escenario y al mismo tiempo que desafía las convenciones del deber ser mujer con esas medias rotas, con ese pelo alborotado, con botas, con minifalda, con brasieres. Entonces, es otro feminismo y es y otra posición ante la figura masculina. Claro, como adaptada a cada quien a su tiempo, ¿no? Bueno, entonces empezamos con las rumberas, que justo, para poner un poquito en contexto, porque a lo mejor hay gente que no es de México y no sabe de qué estamos hablando, las rumberas son como una generación, por así decirlo, de vedettes que tuvieron como mucho éxito durante la época de oro del cine mexicano en los años 40 y 50. Y a este tipo de vedette, a esta generación se les conoció como rumberas y eran bailarinas de ritmos latinos, que fueron como la respuesta de México a los musicales que hacían en Estados Unidos Carmen Miranda, Betty Grable, todas ellas. Y entre sus creadores estaban de que Juan Orol y obviamente Gilberto Martínez, que también trabajó muchísimo este tipo de películas. Aquí tengo una cita de Edith González, que habla de por qué Carlos Monsiváis decía que esas mujeres eran rumberas. Y dice, Carlos Monsiváis me explica que la palabra rumbera no viene propiamente de bailar rumba, sino que se toma de tiempos antiguos. Si te fijas, en esos bailes las bailarinas siempre hacían una caminata. Eso es ser rumbera. Otros dicen que la palabra se refiere a una mujer, a mujeres que toman el rumbo de su vida y pues son las mujeres que salen de sus casas y son como muy independientes. Esta cita viene en el libro de Vivir la Noche, donde entrevistan como a una serie de artistas y a fotógrafos y a vedettes que hablan como de la historia de México, y Edith González hace esta referencia a algo que le comentó Carlos Monsiváis. Porque sí, propiamente no eran conocidas por bailar rumba, sino mambo o cha-cha-cha, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cuáles son las referencias que tenían estas mujeres? De alguna manera, como lo dije, Carmen Miranda, que en Hollywood se hizo como la vedette latina por excelencia, que ni latina era, creció en Brasil, pero era portuguesa.
también tenían como toda esta influencia de las bailadoras españolas que bailan flamenco y todo esto, que también se les conocía como rumberas en España. El Cotton Club, que es un cabaret muy de época, que tiene que ver como con el renacimiento de Harlem y otros movimientos artísticos de la época, que fue como uno de los primeros espacios en Estados Unidos en los que las artistas latinas y afroamericanas tuvieron oportunidad de trabajar. Y a la par que en México se desarrollaba todo este género de el cine de rumberas, en el cine egipcio también estaban como explotando toda esta idea de las belly dancers y también tiene como mucho que ver porque hay intercambios en los que de repente aquí en México las rumberas hacían como números como de belly dance y allá muchas bailarinas hacían como espectáculos de danzas latinas. Bueno, y entonces, como les dije, todo esto de las bailarinas españolas influenció muchísimo el estilo de las rumberas y son como estos vuelos y flecos y todo esto, pero no tal cual el traje como, por así decirlo, étnico o cultural o folclórico, sino como una reinterpretación mucho más de espectáculo, como más sexy, ¿no? Como lo vemos aquí a la derecha con Rita Hayworth, que era como una idea como de espectáculo. Y en estas fotos tenemos a Rosa Carmina del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a María Antonieta Pons con Tintán en la película Una estrella y dos estrellados de 1960, que tiene como todos los elementos como característicos del vestido de rumbera, pero que toman como los flecos y las mangas así como con muchos solanes y las colas largas de las bailarinas de flamenco españolas. Y que Tintán trabajó también mucho con Gilberto Martínez, ¿no? Efectivamente, ¿no? Fue la gran mancuerna. Y también, bueno, quisiera aprovechar para pues, agradecer, aparte de todos los que nos están viendo y comentando, pues que tenemos amigos del museo como el Rey Calavera, Alfredo Cordero, que pues, tiene todo el vestuario, todo el legado de Wanda Seuss, ni más ni menos. Está también con nosotros Rafa Aviña, pues el gran crítico de cine y que además colaborador con Elisa Lozano de esta gran exposición de Martínez Solares. Justamente Rafa Aviña es el gran experto en Tintán, que tiene publicado este libro, Ya llegó su pachucote, ¿no? Y además a Ceci Sotres, pues la reina chula, entonces nos honra mucho tenerlos a todos ustedes. También, si Astrid Haddad está por ahí, que se manifieste, y Verónica Castro, porque ella pues es muy amiga de Olga Briskin, entre otras vedettes, y pues tiene grandes anécdotas. Entonces, bueno, si está con nosotros, que se manifieste. No, y Y bueno, eso aparte, es lo que quiero decir. con tantos años trabajando en los medios, pues la cantidad de artistas que conoce y la cantidad de historias que tiene. Yo Y siento que, además que Verónica quería ser vedette. sí, de hecho, no sé si tú lo hayas visto, pero hay un video por ahí en internet donde ella canta un musical en uno de sus programas que se llama Yo quisiera ser vedette. Y como está toda chiquitita, le ponen como unos vestuarios así como bien exagerados para que se vea todavía más chiquita. Y es como todo, como una secuencia cómica muy interesante en la que canta acerca de ese tema. Y también en sus programas nocturnos, que todavía alcanzó a tener como invitado a Pérez Prado, y baila el mambo número 5, ¿no? Entonces, pues sí, tiene toda la gracia, el cuerpo, la belleza, el talento. Sí, no, y trae un vestuario justo como los que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Así con una cola llena como de ruffles y con el moño así gigante que es como muy típico de las rumberas. Entonces está muy interesante. Igual tenían como toda esta influencia tiki porque justo Martin Denny en esa época creó un tipo de música que se le conoce como exótica, que era como toda esta música que retomaba elementos de culturas como eh, de del Pacífico, como de Hawái, como tailandesas también, incluso también tomaba como cosas como árabes o africanas, pero las hacía como en una traducción muy, muy lounge, como muy de elevador, para que se entiendan, ¿no? Entonces creaban como todo este imaginario alrededor de una cultura de la que se sabía muy poco, pero que no les interesaba como aprender tampoco, como que les gustaba tener su propia idea de ello y hacerlo como una fantasía para el mundo occidental, por así decirlo. Y justo aquí tenemos a Meche Barba,
también vestida como de hawaiana, que técnicamente no bailaban como hawaiano, pero pues siempre estaban como los vestuarios como con distintas referencias e influencias, porque pues la producción en esa época era enorme, ¿no? Se hacían muchísimas películas y no todos los números eran latinos, por así decirlo. A veces también intentaban hacer algunas cosas como más vanguardistas, como con danzas árabes o con números así como afroantillanos, entonces eso es muy interesante también. Tenían esta referencia que viene de lo mismo de la música exótica que es el rival, son como toda esta explotación como de la idea como aborigen de cualquier cultura, en la que se escuchaban así como en la música, así como gritos, animales salvajes, no sé, como un león, como un gruñido, y esto se traducía al vestuario con, por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo a Ninón Sevilla, con esta falda que tiene como una cara con unos colmillos, pero como al mismo tiempo unos cuernos que salen, y del otro lado tenemos a Amalia Aguilar, también como con unos accesorios en los brazos que tienen como unos cuernos y aparte como los collares como con cuencas y digo como cuentas y con colmillos y con cuernos que lo hacían como todo que era como más salvaje. Y esto de alguna manera tuvo sus orígenes en una película que hizo Marlene Dietrich en 1932 en la que aparece en escena vestida como con una botarga de gorila, se la quita y trae un traje que es casi igual a los que usan las rumberas, pero como 10 años antes. Entonces es muy interesante ver cómo a lo mejor algo que pensamos que es como latino, pues no lo es, porque estaban tomando como muchas referencias de Hollywood y pues Hollywood es todo menos como culturalmente acertado, ¿no? Siempre son como puras ideas como al aire desarrolladas a partir como de estereotipos. Y de la iluminación bien dramática como Nosferatu. Sí, sí, Me claro, ¿no? encanta. Para que se vea así como algo como súper sorprendente para esas personas y que se quedaban como con esa idea como de algo muy exótico, de algo muy salvaje o así. Al mismo tiempo, estas mujeres de la época vivieron mucha censura, que pues si lo vemos como comparado con lo que se hacía en cine ya en los años 80 y 90, pues no era nada, pero para la época sí era como muy revolucionario que estas mujeres bailaran así como ritmos muy atrevidos o que trajeran vestuarios que enseñaran algunas partes de su cuerpo. Y entonces, muchas de estas películas tenían como musicales que cortaban a medida de que no se vieran como tan provocativos. Al mismo tiempo, eh, recordemos que en esta época muchas películas mexicanas se exportaban a Estados Unidos, que fue lo que le dio notoriedad a muchas de estas estrellas, y en Estados Unidos tenían el código Hays, que limitaba mucho la censura que iba desde las piernas hasta el escote. Entonces también para poder posicionar estas películas en el extranjero, también por eso de alguna manera existía esta censura. Eh, Vamos a ver un fragmento muy breve de un documental que se llama Perdida, en el que habla Ninón Sevilla acerca de la censura de la época. A ver si se escucha bien. Era el cine atrevido de la época. Sus escabrosos temas, esto dicho entre comillas, hacían que este cine fuera estrictamente para adultos. Ninón, ¿por qué no nos platicas cómo eran esas películas y por qué muchas veces estaban censuradas? Bueno, muchas veces no, siempre, siempre estuvimos censuradas. Yo no sé qué pasaba en esa época, porque sinceramente, por ejemplo, yo hice películas que eran a base de cosas, de dramas, pero musicales. Pero yo nada más en las películas enseñé las piernas. Digo, sin inyectármela nunca. En mi época no se usaba nada de eso, éramos auténticas, ¿no? Ni el ombligo siquiera, todo era censurado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que teníamos que hacer los bailables más largos porque a la hora que la censura, que tenían un complejo de tijera, porque estaban cortando siempre las películas, se quedara algo para el público. Creo que sí se escuchó, ¿no? Se Entonces, escucha perfecto, sí. ay, qué bueno. Entonces, como dice Ninón, tenían que hacer los musicales mucho más largos para que pudiera quedar, aunque sea una parte muy breve de como de estas secuencias. Y justo en muchas películas de Tongolele incluso, ves las coreografías y como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque había mucha parte de ellas que estaba como cortada y que pues se perdió dentro de los archivos. Y una cosa era irlas a ver como a un espectáculo, a un cabaret, y otra cosa era verlas en películas. Se supone que eran como dos tipos de espectáculos completamente distintos. Entonces, como había mucha censura,
¿qué era el énfasis que tenían estos trajes? Pues las piernas, ¿no? Tenemos aquí, aparte de que estas mujeres tienen unos cuerpazos, pues usaban vestuarios que acentuaban muy bien su figura. Tenemos aquí desde el lado izquierdo a Rosita Fornés, que fue una vedette cubana que hizo mucho aquí en México, que de hecho ella fue junto a su esposo quienes abrieron el Teatro Tívoli, que es como el teatro de burlesque mexicano por excelencia. Y esta Rosita Fornés era famosa por sus piernas. Después tenemos en medio a Rosa Carmina y del lado derecho tenemos a Amalia Aguilar en Calabacitas Tiernas en 1949, que también es una película de Martínez Solares, ¿verdad? Efectivamente. Una de Sí, las películas favoritas de la curadora Elisa Lozano. no, y es que, ¿cómo no? Porque usted tiene un elenco padrísimo y aparte las secuencias están pues muy bien hechas y los vestuarios que tienen las bailarinas están impresionantes, o sea, lo vamos a ver más adelante, pero Samalia Aguilar, que ya de por sí tenía un cuerpo como muy exagerado, como muy caderona, una cintura muy breve, trae estas como estos acentos en las caderas de plumas que al moverse hace que se vea todavía mucho más radical el movimiento y entonces esto daba mucho también a que fueran como muy escandalosas y muy polémicas en su época, ¿no? A lo mejor no era que bailaran de una manera tan seductora, sino que lo acentuaban con sus vestuarios. Algo muy extraño de la época es que estaba prohibido enseñar los ombligos, entonces, de alguna manera u otra, los diseñadores de vestuario se encargaban como de crear atuendos que taparan como esta parte del cuerpo, pero que exaltaban las caderas con estos cortes, como en la foto del medio con Meche Barba, o aquí tenemos otra vez a Amelia Aguilar con un vestuario de plumas en las caderas que hacía como que se viera como todavía más como reloj de arena su silueta. Y del lado derecho tenemos a Gilberto Martínez Solares con Ninón Sevilla en el rodaje de Mulata, que es una película del cine de rumberas. Y que también vemos que trae como este corte en el vestuario que tapa el ombligo, pero pues que deja ver casi, creo que todo su abdomen y parte como de las caderas y aparte la espaldera descubierta. Entonces eran unas como restricciones muy raras, ¿no? Eh, como les comenté, a la par que aquí en México se hacía esto del cine de rumberas, en Egipto se estaba haciendo el cine egipcio, que era como igual de belly dancers, como de sus propias vedettes, por así decirlo. Y pues ya vemos que Egipto tiene como todos estos como ideales como conservativos de la religión musulmana, etcétera. Entonces las belly dancers tampoco podían enseñar el ombligo y de hecho hasta la fecha en muchos países no pueden enseñar el ombligo ni el abdomen y traen como unas gasas o unas piedras ahí que les tapan. Y entonces vemos aquí a las Dolly Sisters con unos trajes como que intentan cubrir el ombligo y del lado derecho tenemos a Samia Gamal y a Naemet Mokta, que son como belly dancers de esa época, con vestuarios que tienen como una estructura similar. Y obviamente Sinbad el Mareado de Tintán y las Dolly Sisters, que hacen como esta idea orientalista de la época, pero que más bien bailan ritmos latinos, solo es como para ambientar la escena un poco, ¿no? Porque realmente siento que no tenían como una idea tal cual de cómo se bailaban estas danzas. Y digo, pues no venía al caso si el cine era como mexicano. Y justo, se me hace muy interesante porque a la par que las vedettes eran actrices y eran cómicas y eran bailarinas y también cantaban, pues Tintán también hacía eso, ¿no? Era como hombre vedette porque era como multifacético y además pues era como muy galán también, como todo esto de la sensualidad de sí mismo, digo, sin enseñar nada, era como parte central de su appeal, ¿no? De su atractivo. Y gran cantante de boleros, además. Sí, no, me encanta Bonita, es una de mis canciones favoritas. Aquí tenemos otro fragmento del mismo documental en el que se habla un poco también de los trajes. Es el documental Perdida de Viviana García Besné de 2009. Ella es por así decirlo, la heredera de todo esto de Cinematográfica Calderón y en un intento por rescatar como el archivo de su familia, realizó este documental muy interesante que si tienen la oportunidad, véanlo. Y pues escuchemos qué tienen que decir. Vestían a estas mujeres para crear un universo, el universo prohibido de los centros nocturnos, y que son unas cosas con una fastuosidad. O sea,
Increíble. Y eso es lo que la gente quería en un momento dado ver. Para las clases populares, pues eran lugares, ¿cómo se llama? Como de ensueño, que nunca, al cual nunca accedían más que en la pantalla del cine mexicano. Arandelas, lentejuelas, plumas, caderas, piernas, sonrisas, un cuerpo libre moviéndose. ¿Se trabó? Creo que sí, no. Ok. Bueno, el punto es que decían que ante la censura que vivían estas mujeres, pues entonces optaron por, en vez de hacer los vestuarios cada vez más sexys, los hacían como más vistosos, que justo eso es parte central como de todo esto de la indumentaria de las vedettes, que son vestuarios que pues no puedes ver en la calle, o sea, en la calle puedes ver a una mujer muy sexy con muy poco, pero no puedes nunca ver como a una mujer así con un penacho, y este era el chiste, o pues sí, el chiste de ir a ver estos shows y de ver estas películas. Aparte de su virtuosismo y de su sensualidad, era ver cómo eran capaces de bailar, de cantar, luciendo estos vestuarios que a lo mejor nosotros podíamos pensar que pesan mucho, que son muy incómodos. Entonces, esto es como muy interesante porque se traspasó de ser sexy a ser llamativo, que pues es vital en un espectáculo, ¿no? Pero eso son showgirls. Entonces ya empezaron a incorporar como estas colas de pluma, estos penachos así como súper cargados y que al mismo tiempo también tenían como estas bolitas como de maraca que hacían sonido y que ayudaban a ambientar todo el espectáculo. Aquí tenemos a Ninón Sevilla con esta cola de pavo real como muy francesa y al mismo tiempo todo lo que vimos antes como de esta inspiración tribal, como así como muy Y africana o también así. así como muy Ernesto El Chango Cabral. Ah, justo, que fue como uno de los ilustradores de la época, que empezó haciendo como ilustraciones como de moda, como muy refinadas, y supo adaptarse como a la época. Y cuando vemos sus pósters para las películas, porque ilustró muchas de las películas de Tintán, sabía capturar la comicidad, pero el humor negro, pero hacerlo interesante. Y pues justo porque como es de la misma escena, como de esta época, así es como desde los pósters hasta los vestuarios hasta las actuaciones. Me están Ah, preguntando cómo se llama el documental que acabas de enseñar el fragmento. sí, el documental se llama Perdida de Ajá, Viviana García Besné, es de ok. 2009. Hay una plataforma que tiene como una plataforma de streaming aquí en México que se llama Filmin, que tiene como una parte de su archivo donado eh, como por la Secretaría de Cultura de México. Y entonces tienen varias películas que son de libre acceso. Y creo que Perdida está dentro de ellas. Igual Tivoli, la de Lin May con Alfonso Arau, que es del Teatro Tivoli, también está ahí para que la vean gratis. Entonces, estaría padre que se chequen, se den una vuelta por ahí porque tienen cosas como culturales muy padres. Bueno, entonces vemos como está toda esta tropicalización de las plumas, pero en los años 50, a la par que están todas las vedettes, al, al Teatro Blanquita llega como la tropa de vedettes del Moulin Rouge, que por si no lo conocen, el Moulin Rouge es uno de los cabarets más importantes de Francia y por así decirlo del mundo. Es donde nace el cancan, que es esta danza donde patean. Eh, pero se fue transformando como todo, se fue transformando la época y ya para los años 50 ya era como una cosa como muy burlesque, muy revista francesa. Y entonces ellas vienen aquí a México, tienen una temporada en el Teatro Blanquita, se les conocía como la tropa de Doris Girls, Doris era la coreógrafa, y tuvieron un espectáculo en el que estaban Javier Solís, Marco Antonio Muñiz y las chicas estas del Moulin Rouge, que es como un elenco muy, muy interesante. Y entonces vemos cómo también llega esta influencia también como muy europea, ¿no? A lo mejor ya dejan de ser como tan carnavalescas y ya empiezan a ser como más, no quiero decir refinadas, pero como más francesas, por así decirlo. Um, e igual era este juego en el que intentaban ser sexys, pero no tanto como para que no se la censurara. Entonces, por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí en medio de Rosa Carmina, está toda cubierta, pero es como una ilusión nude, pero tiene como estos círculos que dan la percepción de que puedes ver a través de ellos.
O del lado derecho, Rosita Fornés, que trae literal así como un bikini súper sexy, pero igual tapa el ombligo, ¿no? O Ninón Sevilla, que trae como body todo de mesh con flecos y un penacho, que en esa época era como muy raro que trajeran como penachos tan grandes y se ve como muy, muy cool. En esta época también aparece la figura de María Victoria, que me dirán, pues ella no es vedette, y sí, no lo es. Pero tiene mucho que ver con la idea tanto como de la escena teatral como del vestuario de la época. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una excelente cantante, parte central del éxito de María Victoria giró en torno como a su figura, a sus vestidos y a la manera en la que se presentaba como muy sexy. Justo, como tú lo dijiste, Pavel Granados fue quien nos puso en contacto, me puso en contacto con ustedes y él tiene como varias historias con María Victoria muy interesantes que veremos más adelante. Pero parte del éxito de María Victoria, como lo dije, venía de sus vestidos y su diseñador fue Julio Chávez, que venía de todo ese universo de las carpas, de las tiples, del burlesque también, y entonces que vio a María Victoria como el potencial para hacerla como una femme fatal, ¿no? A pesar de que ella, como su personalidad es cero así, le dio como esta idea de cómo ser sexy, de cómo ser seductora, y lo hizo a través de su ropa, acentuando sus caderas, haciendo su cintura más chica y presentándola en vestidos que hasta en esa época se decía que se los cosían puestos de tan pegados que estaban y no sabía la gente cómo se lo podía poner. Le conocían como la exótica vestida y como vemos eran así, una cintura súper diminuta, caderotas, hasta incluso podemos ver como que se le marca un poco la ropa interior, pero era como todo hecho a propósito para hacer como este desborde de sensualidad. Igual vimos que las rumberas no tenían escotes, o sea, nunca se les vio como la rayita del pecho, y María Victoria sí era como que mostraba sus curvas de manera como muy natural, y aunque sí sufrió mucha censura, pues logró tener como una época muy importante en el cine, en la música, pues ahorita es una de las leyendas vivientes del entretenimiento en México, ¿no? Entonces yo creía como necesario tenerla que incluir aquí. Y justo Pavel Granados, que fue quien nos vinculó, me dice que él armó la exposición de erotismo en el Museo del Objeto aquí en México y que para esa exposición entabló relación con María Victoria, la llevó a la exposición cuando estaba inaugurada y obviamente tenía que estar Betty Boop en esa exposición y María Victoria le dijo que cuando ella era niña veía a Betty Boop y quería ser como ella y de alguna manera lo logró. Digo, aquí en México conocemos a Betty Boop por los refrescos Lulú, pero pues es la misma idea de como de una flapper, ¿no? Como una flapper, como una vedette de los años 20 que es como muy provocadora, muy provocativa y que tiene como todo este aura de inocencia a través de cómo habla y de cómo se comporta, a pesar de que físicamente es como muy erótica. Y justo María Victoria logró eso. Y entonces me parece como interesante ver cómo se convirtió en el Su sueño ídolo que se hizo tenía. realidad. Sí, justo, porque tal cual es una Betty Boop mexicana, ¿no? Totalmente. Y además con quien Carlos Monsiváis tenía una gran amistad y uno de los vínculos que junto con Iván Restrepo pues llevó a Monsiváis a conocer toda esa vida nocturna, todo ese mundo del espectáculo, del teatro Blanquita y compañía, ¿no? Sí, justo, que siendo como tan sexy, logró ser como la estrella del teatro, que era como un teatro familiar, ¿no? Porque el Blanquita no era de burlesque, era como de revista y tenía funciones como durante el día. Y siendo que esta mujer era como tan provocativa y tan criticada por algunos, se convirtió como en la gran estrella del teatro y justo ahí podemos ver su estatua fuera del teatro, todavía con sus curvas. Con su Este, vestido de sirena. con su vestido de sirena, que justo vamos a eso, que fue lo que la hizo famosa. ¿Por qué? Porque si un vestido pegado te acentúa las curvas, pues un vestido pegado que después se abre hace que la proporción entre tus rodillas y tu cadera y tu cintura se vea todavía más exagerada. Esta idea del corte sirena, pues también podemos atribuírsela a Julio Chávez. Y como referentes antes, pues está Mae West, ¿no? Que a principios del siglo XX se hizo famosa por este tipo de cortes y que incluso está como la leyenda urbana de que la Coca-Cola estaba inspirada como en esta figura que tenía Mae West, pero pues no se ha comprobado nada. Pero sí es muy interesante ver cómo
mujeres polémicas en distintos escenarios tenían como las mismas ideas como de diseño y de moda. Y bueno, María Victoria pues popularizó este tipo de vestidos y ya después se fueron como haciendo como más comunes cada vez entre las actrices y vedettes. Del lado derecho, digo izquierdo, tenemos a Amalia Aguilar también, que tenía estos vestidos que sí vemos. Del lado de la primera foto es un vestido de sirena, pero es removible porque obviamente esta mujer bailaba muchísimo, cosa que María Victoria no hacía. Y entonces para tener movilidad también se lo quitaba. Igual, a lo mejor por otros referentes, pero cuando Celia Cruz llegó a México también tenía como toda esta moda y que Celia venía también del mundo del cabaret, del Tropicana. De hecho, algo que mucha gente no sabe es que Celia era la cantante de una tropa de vedettes que se llamaba Las Mulatas de Fuego, que actuaban en distintos cabarets en Cuba. Entonces ella era la única vestida y había como 10 chavas alrededor bailando así en brasier y como un calzoncito. Y entonces sí viene como, aunque no es vedette, viene como de todo este imaginario como sexy, erótico de los cabarets, ¿no? Entonces es interesante destacar eso. Eh, Después, a lo mejor muchos hemos escuchado de la Liga de la Decencia, que justo Pavel Granados me dijo que no se llamaba así, que se llamaba Legión de la Decencia, que era como un grupo súper conservador, reaccionista y de ultraderecha y muy religioso de mediados del siglo XX, que se encargaba de vigilar y procurar la moral y los valores familiares que rodeaban como a todo esto del entretenimiento, ¿no? Y entonces estaban súper en contra de muchas de las vedettes. A María Victoria también intentaron censurarla muchas veces, eh, pero sin duda alguna la que más quisieron censurar pues fue a Tongolele, ¿no? Que vino a marcar como un nuevo género muy aparte de las rumberas, porque muchas veces se le cataloga dentro de la misma categoría de rumbera, pero no, Tongolele viene del mundo de las exóticas. Y las exóticas son como la traducción mexicana que se le dio al burlesque y que también tenían como toda esta inspiración de la música exótica que les comenté hace rato, que era como esta idea como súper estereotipada de culturas de otras partes del mundo. La mayoría de las exóticas eran extranjeras, pero no cubanas como Ninón Sevilla y Tongolele y todas ellas, sino que eran más bien americanas. Incluso la misma Tongolele es americana, es de Estados Unidos. En Eh, Washington. sí, justo. Igual tenía un papá español, pero pues es como una cultura totalmente diferente. Llegó a México cuando tenía como 15 años y, y tenía como un estilo muy particular de bailar que desde que llegó se distinguió muchísimo de lo que hacían las rumberas. De hecho, en una entrevista, justo ella misma dice que Rosita Fornés, que era la dueña del Tivoli junto con su esposo, le dijo, no te puedes presentar como Yolanda Montes porque suena cubano, que es el nombre de Tongolele, Yolanda Montes, y decía Rosita Fornés, la única cubana soy yo. Y entonces fue como Tongolele se le ocurrió presentarse como Tongolele, tal cual fue un nombre que adoptó aquí en México. Y bueno, como les dije, tenían todas estas referencias como del burlesque. Del lado izquierdo tenemos a Sumui Kei, que era hermana de Margot Su, la que era la dueña del Blanquita, y que fue como la estrella del burlesque en esa época junto con Tongolele. Y como vemos, está súper atrevida en pezoneras y con unas plumillas ahí en las partes nobles nada más. Y del otro lado tenemos a Tongolele, que si no está desnuda, trae un brasier que tiene pezoneras también, ¿no? Que es como muy interesante en esa época porque mucha gente dice, ¿de dónde vienen las pezoneras? Pues les prohibían hacer topless, entonces en vez de conformarse y taparse, decían de que cómo hacemos que sin hacer topless sea todavía como más atrevido y como más reaccionario y que se vea como de alguna manera como más provocador. Entonces pues le ponían plumas o le ponían pedrería a los pezones y hacían que se movieran y entonces era súper provocador. Sally Rand, que es la rubia que está del lado derecho, ella fue como muy famosa por su baile con estos abanicos gigantes que ahorita asociamos mucho con el burlesque y la llevaron hasta ferias mundiales para exponer ese baile como si fuera así una gran expresión cultural de la época. Y pues vemos que no le piden nada a lo que hacía Sumui Kei, ¿no? O sea, incluso creo que están hasta más grandes los que usaba la mexicana,
pero sí es como muy interesante ver cómo existen estos paralelismos. Y pues tenían toda esta idea del burlesque, las transparencias. Había otra exótica de la época que se llamaba Calantán, que era muy famosa también, que grabó varias películas de burlesque en Estados Unidos. Y pues Tongolele también como muy provocadora. También tenían esta idea del belly dance, pero era un belly dance como mucho más sexy, que sí enseñaba el ombligo, pero que aparte tenía como este panel en medio, como si fueran taparrabos, que era como, daba la idea como de que si se movía de cierta manera o si llegaba a cierto lado, le ibas a poder ver algo, pero pues obviamente no, porque abajo traían como una tanga. Y justo la foto que está aquí en la izquierda de Tongolele con Tintán es de la película del Rey del Mambo, que también dirigió Martínez Solares, ¿verdad? Efectivamente. Y que tiene una secuencia ahí muy polémica de baile, porque mientras las rumberas eran conocidas por sus pasos así como combinando varios ritmos latinos que van desde el samba, al cha-cha-cha, al mambo, Tongolele impuso un estilo completamente único. Y por lo mismo que hacía una danza muy libre, sus vestuarios se tenían que adaptar a eso. Por eso nunca la vemos como a las otras, a lo mejor con vestuarios muy estructurados, porque pues necesitaba tener como el cuerpo libre y el movimiento. Y a continuación vamos a escuchar un fragmentito de un reportaje o documental que le hizo Canal 11 a Tongolele, que probablemente muchos ya hayan visto. Veamos. La segunda parte, en donde ella se tira al suelo, ahí se entiende por qué escandalizaba tanto en la época. Porque en general las rumberas nunca abandonaban la verticalidad. En el momento que Tongolele está en el piso, ahí lo que estamos viendo justamente es un cuerpo que escapa, digamos, como a una serie de principios sociales, ¿no? Un primer principio, digamos, de rectitud tendría que ver con el estado vertical. Y todo el mundo me llamaba cuando me revolcaba en el suelo. Dice, no, ese paso que haces en el suelo, que... Digo, pues qué cosa tan rara, ¿no? Porque van a gustar el paso que estoy en el suelo. Como vemos, habla como de alguna manera como si fuera algo como súper X para ella. O sea, lo ve como de que dice, ay, ¿por qué me hablaban cuando me revolcaba en el suelo? Y esto pasaba mucho porque Mata Hari, la vedette que tuvo mucho éxito durante la Belle Époque en Francia, se la llevaban a museos, se la llevaban a exposiciones mundiales y era como un gran ícono cuando lo único que hacía era un striptease. Y yo creo que ella tampoco era consciente del impacto que tenía lo que estaba haciendo, así como Tongolele que dice, ¿por qué me hablaban cuando me revolcaba en el suelo? Pues porque fue la primera como en hacer eso, ¿no? O sea, teníamos como toda esta idea de que ni siquiera se podía enseñar el ombligo y llega esta niña que en esa película que ha de tener 20, 19 años, veintitantos, y empezaba a revolcarse en el suelo sin nada de técnica, pero que seguía siendo como estimulante visualmente a lo mejor. Y es como muy, muy disruptivo, como dicen ahora, esta forma de presentar un espectáculo libre, así sin una coreografía planeada y siguiendo el ritmo de la música, ¿no? Y aquí tenemos una foto de una película que hizo en 1967 que se llama La muerte es puntual, que me pareció interesante agregarla porque aquí la vemos vestida como con un atuendo que no es como muy común de ella y vemos que hasta su lenguaje corporal es como incómodo, o sea, no se ve que fluya, porque es como otro tipo de artista totalmente diferente a las que usaban este tipo de vestuarios que eran como las rumberas. Y bueno, ya llegamos a esta época como de las vedettes, que es como probablemente con la que muchos estén familiarizados actualmente, que la podemos conocer también por Lin May o personajes como Wanda Seux, que están muy presentes en la memoria colectiva porque pues tuvieron unas carreras en los medios hasta la actualidad. O el documental de Bellas de Noche de María José Cuevas, que también las retrata de una manera como muy bonita. Y entonces esta fue como la última gran generación de vedettes mexicanas. Y obviamente Olga Briskin, que era como que la estrella en la época, ¿no? ¿Cuáles son las referencias que tenían estas mujeres? Porque sí vemos que los vestuarios cambian radicalmente de una época a otra, ¿no? Entonces, estas estaban influenciadas por el teatro de revista argentino, por los carnavales de Brasil, que siempre han tenido estos vestuarios vistosos,
la tropa de las Bluebell Girls de París, que ahorita vamos a hablar de eso, y los shows de Las Vegas, ¿no? Que es como la capital de las vedettes. Cabe destacar en esta época a Nelida Lovato, que aunque no fue mexicana y de hecho no trabajó en México, era de hecho una vedette argentina que en los años 50 logró trabajar en Las Vegas, siendo una de las primeras vedettes latinas en trabajar en Las Vegas, y de ahí se la llevaron al Lido de París, que el Lido de París, para algunas personas que no lo conozcan, es como la meca de las vedettes en todo el mundo. O sea, ahí estaba Josephine Baker, ahí se han presentado un sinfín de artistas así como de talla mundial, y una mujer latina logró ser la estrella allá. Trabajó ahí 5 años, regresó a Argentina, y ella fue quien descubrió a Zulma Fayad, bueno, no la descubrió, pero influenció mucho su estilo, y descubrió a Wanda Seux, y ambas llegaron a México e impusieron todo lo que esta Nelida les había influenciado en el estilo de las vedettes mexicanas. De hecho, aquí tenemos algunas fotos de cómo eran sus vestuarios en París, y justo era como la misma idea de lo que traían Zulma Fayad y Wanda Seux cuando llegaron a México. Por otra parte están las Bluebell Girls, que aparte de la vedette principal en el Lido, tenían como este coro de bailarinas, y estas bailarinas eran famosas porque no solamente las podías ver tú en el Lido, sino que tú como productor, como artista, podías rentar 3, 4, 10 y llevártelas a tu país para que te hicieran como las bailarinas de reparto de tu espectáculo. Wanda Seux trajo Bluebell Girls a México, que luego se quedaron aquí, creo que trabajaron con Olga Briskin después, y en Argentina, en Brasil, había montones de Bluebell Girls, y eran puras bailarinas francesas que estaban yendo y viniendo y traían su propio vestuario, y como vemos eran muy vistosos, y también tuvieron mucho que ver con la escena de la época. La señora que está en medio es Margaret Kelly, que es la fundadora y la coreógrafa de esta tropa. En una entrevista, Rosy Mendoza, que muchos la deben de conocer por el documental de Bellas de Noche, dice que Zulma Fayad fue la primera en traer lo que aquí conocemos como tanga, que en realidad se llama G-string, y que a partir de que Zulma Fayad vino a México, todas empezaron a usar G-string. De alguna manera, artistas como Iris Chacón, que es una vedette puertorriqueña que tiene como toda esta influencia americana, también allá estaban. Entonces por los dos lados nos llegaron, ¿no? Por Argentina y por Estados Unidos. Y entonces aquí tenemos a Olga Briskin durante su show de El Hilton Continental, que trae una tanga, y a la guapísima Wanda Seux, que en paz descanse, que también tenía como estas faldas, estas tangas, pero como con flecos, porque ella venía también de todo este mundo de las danzas árabes, ¿no? Que claro que eran muy escandalosos para la época este tipo de vestuarios. Y las plumas y la pedrería, que aquí tenemos a Olga Briskin también en su show, y a Zulma Fayad, que tenían como varias referencias. Por un lado estaban Nelida Lovato, con lo que ya comenté del Lido de París, pero también estaban Siegfried y Roy, que para que los que no los conozcan eran estos como artistas medio cirqueros que tenían shows en Las Vegas donde tenían unos tigres así de Bengala y amaestraban animales, y aparte tenían como su coro como de bailarinas vestidas de vedettes, y Olga Briskin viajaba a Las Vegas cada tanto tiempo y compraba el vestuario de ellos. O sea, los trajes que tenía Olga Briskin, de hecho este que trae aquí luciendo, son originales del show de Siegfried y Roy. También compraba los del Lido de París en Las Vegas, que estaban en un cabaret que se llama Stardust. Y al mismo tiempo, por alguna razón en los años 70 y 80, en Estados Unidos, artistas así como Cher, Tina Turner, la misma Linda Carter, la Mujer Maravilla, empezaron a hacer estos espectáculos para televisión como de vedette. Y también, a pesar de que ellas copiaban a las vedettes mexicanas tomaban muchas referencias de ellas en sus espectáculos. Y fue lo que se conoció así como el máximo glamour, a lo mejor porque ya la producción era más sencilla, podían tener muchos vestuarios como estos. Obviamente esta escena sufre mucho por las diferentes como crisis económicas que se vinieron a finales del siglo XX, y además por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que se llevó el Hotel Regis, se llevó el Hotel Hilton, que el Hilton tenía una propuesta muy interesante. Olga Briskin fue la estrella de el Hilton como por casi una década, pero en el 84 ella se sale, y entonces el Hilton trajo al show del Crazy Horse. El Crazy Horse es un cabaret francés muy famoso, muy de vanguardia,
que supo adaptarse perfectamente a como todo este cambio que hubo de vedettes a strippers, porque pues, aunque a algunos no les parezca, pues las strippers sí son como la continuidad de las vedettes. Y tenían un espectáculo en el que las artistas básicamente estaban desnudas y era todo un juego como de luces que se proyectaban sobre los cuerpos de las mismas chicas. Y entonces esta propuesta acababa de llegar a México y se veía como algo muy visionario, pero tenía apenas unos meses que se montó y se cayó con el temblor. Se tuvo que ir el show de México y ya no pudimos, pero hubiera sido muy interesante ver cómo esta última transformación de lo que es un espectáculo como de vedettes. Y entonces aquí tengo algunas fotos de lo que se hace en el Crazy Horse en París. Y son como estas producciones donde todas son iguales, no hay una estrella, a diferencia de lo que era como los shows de vedettes aquí en México, que era como una estrella y sus coristas. Aquí el conjunto es la estrella del show. No hay vestuarios o hay vestuarios como muy escasos y todo gira en torno a una proyección. O sea, están frente a unos proyectores y esa parte es un trabajo de videoarte que se proyecta sobre las bailarinas y que se mueve a la par que están bailando. Entonces, no llegó esto a México, tristemente, bueno, sí llegó, pero no se pudo desarrollar, pero hubiera sido como muy interesante ver la evolución que hubiera tenido como en la escena, ¿no? De la época. Y ante esa decadencia llega el neomexicanismo en los años 80. Y obviamente tenemos que mencionar a Astrid Haddad, ¿no? Que para ti, o sea, siento como que a ti te encanta Astrid Haddad y es como un referente como muy importante del neomexicanismo, que fue como un movimiento cultural y artístico de la década y que se encargaba como de rescatar todos estos ideales como populares, nacionalistas, religiosos, costumbristas, urbanos, rurales, de la identidad mexicana. O sea, en esta época es cuando se inventa Frida Kahlo como lo que es ahora, sino como la referente del arte mexicano. Y entonces, Astrid Haddad, siendo perteneciente a esta generación, empieza a retomar elementos de las rumberas que son como muy mexicanos y que se habían quedado un poquito atrás por darle paso como a todos estos artistas que empezaron a llegar de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Tienes algo que decir antes de que continúe? No, eso precisamente que también parte de las aportaciones en términos de vestuario de Astrid Haddad es cómo incluye este tipo de objetos como el que estamos viendo, ¿no? Las dos piñas, que en lugar de ser estos dos objetos preciosos que tiene Ninón Sevilla, ¿no? Así como brillantes, etcétera, ella compra estos adornos en la Merced y los incorpora a su vestuario, ¿no? Entonces son como objetos cotidianos incorporados a un gran vestuario que es muy espectacular, pero al mismo tiempo muy manual y muy de autor, porque ella misma se diseña estos vestuarios, ¿no? Entonces, mientras que en los otros casos tenemos a grandes diseñadores como Julio Chávez o otros, aquí es la artista misma concibiendo estos vestuarios a partir, como dices, de recuperar pues desde las tiples, ¿no? De María Conesa, cantantes como Lucha Reyes y, por supuesto, pues las rumberas. Entonces, digamos, eso en un momento, además, como bien dices, ¿no? De este neomexicanismo de finales de los 80, pues contribuye mucho a una nueva lectura de esa identidad mexicana que se estaba reconfigurando. Sí, no, y cuando la vemos a lo mejor no es tan glamoroso como, o sea, sí es muy glamoroso, pero no es como esta idea preconcebida que tenemos del glamour, que tiene que ser como algo caro, ¿no? Que es lo que hacían estas mujeres, pero de alguna manera retoma tal cual las bases del cabaret con esto, ¿no? Porque el cabaret, más allá de ser erótico y de ser todo, es de alguna manera ridículo. O sea, a lo mejor ahorita como estamos muy avanzados en moda y en diseño y todo eso, podemos ver a las vedettes como, ay, wow, se veían muy elegantes en esa época, pero de alguna manera también se veían como raras, ¿no? Porque pues en la calle no había nadie con penachos y con corsets y todo eso, y tú ibas a los cabarets y las veías con estos vestuarios fastuosos y se veían como
como fuera de la realidad, y es lo que hace Astrid Haddad ahorita. Digo, ahorita que tenemos la inmediatez y podemos ver todo de todos lados, algo tan común como crear elementos a partir de papel puede ser lo que nos choquea, ¿no? Ujú. Y Y pues, ahorita que estamos viendo ese traje de Ninon, donde le está tapando el ombligo, también ujú, es justo. interesante pensar, acá nos estaba diciendo eh, Emma Jessica acerca de que no es comprobable eso de la tanga que surge en los 70, pero una posible, un posible origen que me contaba un brasileño es que precisamente surge en Brasil porque es una sociedad absolutamente conservadora, como sabemos, y muy poderosa, y estaba muy, muy penado el nudismo. Así que digamos, así como los diseñadores se las ingenian para tapar el ombligo, pues así se las ingeniaron para crear una prenda que cubra lo mínimo para no estar desnudo, pero que quede al desnudo pues lo máximo, ¿no? Entonces Sí, es interesante también la introducción de esa prenda en el mundo de la moda, pero específicamente en México. Como dices, pues también Rosy Mendoza fue una de las primeras en usar el G-string. sí, no, y es que justo es lo mismo que te decía que con las pezoneras, ¿no? O sea, la tanga es tal cual eso. Es cómo podemos llevarlo al límite y hacerlo todavía como más provocador que estando desnudas y sin que nos puedan decir nada. Y entonces así surgen estos prendas diminutas que dejan muy poco a la imaginación, que es como las tangas y como las pezoneras, y justo sí tienen sus orígenes en Brasil, pero bueno, Rosy Mendoza, que antes de ser la gran vedette, trabajó como bailarina para Ana Berta Lepe, para distintas vedettes y que actrices que hacían espectáculos en esa época, a finales de los 60, antes de que ella irrumpiera como actriz. Dice que Zulma Fayad, que es de esta época de los 60, fue la primera en esa escena, a lo mejor, en la que le tocó a ella, en lucir una tanga. O sea, pues eso es lo que dice ella y es como la referencia que hay, ¿no? Y está claro que Zulma Fayad tuvo esta influencia de Nelida Lobato, que venía de París. Y entonces hay como esta correlación. Incluso Rosy Mendoza ha hablado conmigo de Nelida Lobato sin siquiera conocerla a ella, ¿no? Supongo que por lo que le contaba Zulma Fayad. Uh -huh. Entonces, pues, Y a lo además, mejor en esta, ¿sí? Rosy Mendoza, la cintura más breve, y Sí, que es no, de verdad la cintura más breve. no, un cuerpazo. Y justo ella misma lo dice, ¿no? Como taparlo hubiera sido de que un castigo, así, un error enorme. Y entonces, qué mejor que le tocó esta época en la que ya podía lucir tangas y brasieres súper reveladores para su éxito, ¿no? Porque, pues a pesar de que eran muy virtuosas, nada más compararse ya era un espectáculo con esas figuras que tenían estas mujeres. Este, bueno, entonces Astrid Haddad empieza a retomar como todas estas inspiraciones de las rumberas, del cabaret, de las vedettes. Y por ejemplo, aquí la vemos con Ninón Sevilla, con estas piñas, como tú bien lo dijiste, pero también tenemos como esta inspiración como de Carmen Miranda, ¿no? Que es como esta estrella de Hollywood que era famosa por estos tocados que tenían frutas y flores y tantas cosas, que hoy en día ya se ven como algo más bien sencillo, ¿no? Teniendo como referente todo lo que han hecho como artistas, no sé, como Lady Gaga o Madonna, que son como súper exageradas. Ya comparado con eso, lo que hacía Carmen Miranda se ve como súper sencillo y de alguna manera Street Haddad lo lleva como a sus extremos, pero de una manera que es ingeniosa, es bonita, es graciosa y es muy mexicana. Y entonces eso es como que, eso es lo que yo creo que es como su aportación, que está rescatando como todos estos elementos del cabaret y de las vedettes y de todo esto a través de su imaginación y de su creatividad y de los elementos que ella cree que son los tales para crearlos y lo hace de una manera extraordinaria. También tenemos como, ¿se acuerdan estas faldas que tenían como unas caderas que les dije que se usaban para como acentuar los movimientos? Aquí tenemos a María Conesa en los años 20 y trae ese tipo como de caderas. Y luego lo trae a Street Haddad, pero lo trae como de estas serpentinas, como de estas guirnaldas que se cuelgan como en las fiestas, porque su trabajo siempre es como muy crafty, ¿no? Exactamente.
Y además que si el cabaret parte de la exageración, pues ella exagera la exageración, ¿no? Sí, Entonces, claro. es una cosa muy mexicana también, ¿no? Que nosotros como mexicanos a veces perdemos de vista, pero aquí todo es monumental, todo es faraónico, todo es enorme, todo es... Y creemos que el mundo es así, ¿no? Entonces, el vestido de María Conesa, ¿no? Que ya era muy llamativo por sí, que además está precioso como podemos ver, pero aquí es exagerarlo. Y efectivamente, ese crafty, así, esa cosa artesanal, con una cosa absolutamente cotidiana, que es también como una postura ante la moda, ante la alta costura, de incorporar estos objetos vernáculos, en lugar de estos adornos o de esta pedrería fina, es incorporar esas cosas que venden en las tiendas de adornos, los mercados o del tianguis, ¿no? Eh, entonces, esa también es una aportación pues muy interesante, un giro a la tuerca. A mí lo que se me hace interesante del trabajo de Astrid Haddad es que, por ejemplo, nosotros no, como estamos tan expuestos a todo y ya tenemos como una percepción tal cual de todo a partir de lo que conocemos ahorita, que con el Internet es interminable, no podemos como ponernos en los zapatos de las personas que veían a María Conesa o a Ninón Sevilla, porque para ellos era como choqueante que existiera este tipo de artistas, ¿no? Y entonces, con lo que hace Astrid, es cómo lo veían ellos en su época para nosotros. No sé si tenga eso sentido, ¿no? O sea, así de exagerado se veía en esa época lo que trae María Conesa, pero pues para nosotros ya no lo es. Entonces está padre ese experimento también. Uh -huh. Efectivamente. Este, igual retoma elementos muy nacionalistas, por esto que viene del neomexicanismo, y aquí se me hizo como interesante hacer este paralelo como de las vedettes de la época de la revolución a ella, pero siempre así como integrándole como elementos como muy cabaretescos, ¿no? Como en vez de traer una blusa como típica, trae como este tipo bralet o corset, y entonces es como ya es moda, pero también es espectáculo, pero también es como arte, y entonces está padre que pueda combinar todos estos como universos en una sola, en un outfit, por así decirlo. Este, claro, que las vedettes son famosas por estas como colas de pavo real o resplandores, como quieran llamarles, como Ninón Sevilla. Resplandores. Este, y cómo Astrid Haddad lo traduce en Diego Rivera, ¿no? Entonces me hace como muy padre que no son plumas, pero son flores. Y al final son flores como de papel, que es como muy, muy ella. O sea, a lo mejor si lo ves como desde un punto de vista, sí puede ser como una mujer cargándolos, pero sabiendo como el background que tiene ella de cabaret, pues sí entiendes que es como una traducción de estas prendas así exageradas. Y pues por último, lo que Astrid llama siempre la multimamada, que es este traje así con un chorro de boobs, que para ella es como evocando a estas diosas madre que están presentes en todas las culturas, pero si lo piensas bien, es como lo que viene del cabaret, ¿no? O sea, pues el cabaret es como muy sexy, son mujeres que siempre tienen como un pecho muy grande, muchas curvas, y Astrid lleva eso al extremo y tiene pechos muy grandes, pero no solo tiene dos, tiene 20, 30. Entonces esto es como sátira, pero al mismo tiempo sigue teniendo como las bases del cabaret. No sé qué opines. Efectivamente, ¿no? Y que también se refiere pues a estas diosas, empezando por la madre tierra, ¿no? Y que hace esta analogía que es muy interesante entre esta tierra de la que estamos abusando constantemente los humanos y que sin embargo nos sigue dando, ¿no? Eh, Sigue siendo tan buena como una madre para seguirnos dando a pesar del abuso y hace la analogía también con México, ¿no? Este país que ha sido abusado por sus gobiernos durante todo este tiempo y que ahorita afortunadamente estamos viendo un cambio. Y bueno, pues también nos preguntaba uno de los asistentes acerca de cuándo se da este quiebre entre el concepto de vedette y de encueratriz, algo que ya habías hablado, empezado a hablar acerca de los table dance. Y también Emma Jessica nos preguntaba acerca de si en tu investigación habías
incluido a las vedettes trans, mujeres trans. Bueno, para responder como a cada una, este, mucha gente como que le gusta mucho diferenciar como el cabaret, las vedettes del striptease. No, yo creo que no hay una diferencia tal cual. Así como siempre va a estar vinculado de alguna manera o no a las danzas árabes, el cabaret siempre va a estar vinculado como al desnudo. O sea, a lo mejor no de manera precisa, pero no sé, hay películas de Ninón Sevilla donde se pone atrás de un biombo, se quita el vestido y sale con un corset, no está desnuda, pero porque en el cine no se permitían hacer desnudos en esa época, pero qué tal si sí a lo mejor salía desnuda, ¿sí me explicó? O sea, siempre está presente. Y justo Josephine Baker, que es como la vedette por excelencia, empezó haciendo topless, empezó desnuda, la misma Lin May, que pues hacía burlesque y no por eso no es vedette, Rosy Mendoza, o sea, siempre va muy de la mano, solamente que pues cambia a cada época, ¿no? Tal cual cambió de la época de las rumberas a la época de las vedettes. Se transformó y fue un cambio radical y a lo mejor las rumberas no veían bien que se presentaran de tal o cual manera, pero pues seguía siendo como la misma línea, ¿no? O sea, siempre vamos a ver lo que estuvo antes mejor como lo que viene después, o podemos ser como más críticos porque creemos que hay manera de hacer un cambio, pero pues no, lo que hay es lo que es. Y justo Dita Von Teese, que es como la vedette moderna, por así decirlo, dice que le molesta mucho la idea de que quieran siempre como desacreditar o menospreciar a, a las vedettes de alguna manera por hacer striptease o a las strippers, cuando la idea del cabaret en sí es como erotismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está bien ser erótico? Y esto viene como de la idea también de que las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pueden montar un show haciendo desnudos, pueden no montarlo y es igual de justo o de artístico o de loable. Entonces yo creo que a pesar de que hay muchos detractores, siempre van a estar de la mano y las strippers son vedettes y las vedettes son strippers, como tú quieras. Y en cuanto a lo de las artistas trans, por ejemplo, Alejandra Bogue, no sé si la conozcas, pues ella también viene siendo como una continuación de lo que son las vedettes aquí en México y justo vive todo esto del neomexicanismo en la misma época que Astrid Haddad y en esa famosa foto que le hizo Joel Peter Whitkin donde sale como Frida Kahlo, que es como retoma los elementos mexicanos, también ha hecho como neocabaret y es famosa por hacer como estas ideas cercanas al cabaret y al burlesque, e incluso antes Terry Holiday, que ella fue de la época de Sasha Montenegro y de Lin May, y que de hecho Y hizo que además películas. está con nosotros, nos está viendo y nos está comentando y agradecemos su presencia. Al igual que Astrid Haddad, quien ya se manifestó también y quien ¡Ay, qué padre! va a estar, va a grabar un espectáculo en la capilla y ya nos anunciará cuándo se va a transmitir este show. Sí, hay que verlo todos porque Astrid es una artista integral que pone mucho de su parte porque como tú lo dices, crea sus espectáculos desde el vestuario, no es nada más que le ponen las cosas así ella ya, oye es una artista tal cual desde cero, ¿no? Pero sí, siguiendo con esto como de las artistas trans, claro que sí, Terry Holiday hizo temporada a la par que hacía Sasha Montenegro, Lin May, Olga Britzkin, o sea, es un referente y también estuvo muy vinculada al mundo del arte. Trabajó muy de cerca con Adolfo Patiño, estuvo en bienales de arte experimental, entonces sí tiene mucho que ver, pero como estábamos hablando como del vestuario, quise enfocarme más como a quienes hacían como este tipo de espectáculos en pantalla, porque Terry hizo cine, pero tal cual, así como con un vestuario que marcara época, pues me quise enfocar como en las principales. Igual si se dan cuenta tampoco sale Lin May, faltaron muchas que quedaron ahí de fuera, pero pues era como más global. Si me voy una por una, no hubiéramos acabado porque en México hay muchísimas, muchísimas. Y Alejandra Bogue también nos acaba de saludar. Entonces agradecemos muchísimo que nos esté viendo. Sí, Es ya la una vi aquí. gran artista. Y además síganla en Instagram porque pues, hace su transmisión producida por Manu Mojito, un gran artista colombiano. Y hace estas transmisiones semanales que son, por supuesto, muy divertidas, como se pueden imaginar.
Y Terry Holiday, pues también decir que Ripstein le hizo este documental que además se puede encontrar, creo que incluso en YouTube está. Sí, está en YouTube, que es ¿Verdad? como, lo tienen creo que en el canal de YouTube de Canal 11. Y está muy interesante. Sí, no, y aquí estaba viendo que preguntaban por las drag queens y por muchos artistas trans, y claro que son como la continuación de esto mismo, pero pues hasta la fecha siguen saliendo más y más artistas que de alguna manera retoman este tipo de género, ¿no? Este género como aterrizado a lo que es la actualidad, pero quise ser como muy puntual, pero claro que son importantes y que marcaron una época. Oye, pues que todos los que nos están viendo vengan a ver la exposición de Gilberto Martínez Solares, que Elisa Lozano ha curado. Ha sido una investigación enorme durante años, ya lo van a ver, van a descubrir a este gran cineasta que pasó, es el cineasta del siglo XX que pasó por todos los géneros, que dirigió a los grandes actores, que va, como ya dijimos, Tintán, pero Ninon Sevilla, Capulina, la India María, por supuesto, la novia de la juventud, Angélica María. Entonces hizo películas de jóvenes, hizo comedias, hizo películas de rumberas, hizo sexicomedias con Angélica Lina Chaín, Santos, Angélica con Lina Chaín, sí, Santos, claro. con Alfonso Sayas. En fin, con todos los grandes actores, porque empezó en la época de oro del cine mexicano y llegó hasta los 90. Entonces, están las películas de Chanok, por supuesto, y además lo interesante es que nos muestra como este artista integral que era como fotógrafo de estudio, eh, y cinefotógrafo y luego director. Entonces es una gozada porque ya lo van a ver en uno de los testimonios de su hija Malú, quien desafortunadamente acaba de partir hace unos días, pero donde Malú cuenta cómo se divertía tanto haciendo sus películas, Gilberto Martínez Solares, cómo se reía mientras estaba dirigiendo La marca del zorrillo o cualquiera de estas comedias que dirigió. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ti, Arturo, por esta fantástica investigación que has hecho, y que seguramente se irá alimentando. Y bueno, decirles también a los que nos están viendo que la idea es hacer una serie de 3 charlas dedicadas a partir, digamos, de estos intereses, de este conocimiento, de esta investigación de Arturo Rico, en el marco de esta exposición. Oye, y o sea, con todos los lineamientos de sanidad y la sana distancia y todo, pero ¿cuándo se puede ir al museo? ¿Ya? ¿Pronto? Cuéntanos. Estamos a la espera de lo que diga nuestra jefa de gobierno, todos los museos. Entonces la verdad es que no sabemos, puede ser puede ser febrero, puede ser principios de marzo, pero nuestras redes, ¿no? Que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter estamos como M-Estanquillo, y síganos, en Instagram tenemos tanto Museo del Estanquillo como Comunidad de Estanquillo, y ahí vamos a anunciar en cuanto, pero pues lo anunciará nuestra jefa de gobierno, de que reabren los museos, y nosotros, como somos un museo de la Ciudad de México, es decir, pertenecemos al gobierno de la Ciudad de México, entonces en cuanto se anuncie, nosotros reabriremos y la exposición ya está montadísima, así que van a pasar unas horas y horas viendo el maravilloso trabajo de Gilberto Martínez Solares. Sí, porque Gilberto Martínez podría decir que es como la columna del cine en México, porque fue como un pilar en cada género, en cada época, y tuvo éxitos en cada una de ellas. O sea, no es de esos cineastas que pasó sin pena ni gloria. Y es muy, siento que el archivo que tienen ustedes y la exposición es muy importante para recordar como cosas que a lo mejor damos por alto, y a este director, productor, fotógrafo que eh, a veces lo tenemos como muy olvidado a comparación con otros creativos de la época, ¿no? Y que hizo mucho por el cine nacional.
Exactamente, no se trata como de ponerlo en su justo valor, dimensión, en el lugar que ocupa dentro de la cinematografía nacional, internacional, porque pues, trabajó con esos actores que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Entonces, los esperamos. Estamos, para quien no conozca el Museo del Estanquillo, pues estamos en Isabel la Católica 26, esquina Madero, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, en uno de los edificios más bonitos, más emblemáticos del centro histórico, que es mucho decir, pero es verdad, y que es el edificio de la Esmeralda, ¿no? Ese edificio que se construye en los últimos años del siglo XIX para hacer la joyería de la Esmeralda, y que después se convierte en el Museo del Estanquillo para albergar la colección ni más ni menos que de Carlos Monsiváis, que estamos hablando de uno de los grandes cinéfilos de este país. Sí, no, pues entonces sigan al museo en todas sus redes, sigan a Ficheras, Ficheras con Z, en todos lados. Y pues si acordamos hacer otro live, pues lo estaremos promocionando y ojalá nos acompañen y cuando se abran los museos vayan a la exposición porque el trabajo de Gilberto Martínez es increíble. Pues muchas gracias, Arturo. Y aquí se quedan en el Facebook, se quedan todos los comentarios. Tienen algunas preguntas para ti. Sí, por ahí yo me meto y las contesto por Entonces, ahí. ahí está Paso los mi links del contacto. documental también y todo. Pues muchas Perfecto. gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y estamos Bye. pendientes de la siguiente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adiós.